un libro. Me gusta ver personas que traen o que tienen interés de leer, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso aprovechemos bien el tiempo. Tiene tiempo, lea la Biblia. Muy importante leer la Biblia, hermanos. Sobre todos los libros, ahí hay 66 libros, de los cuales usted puede, ahí usted puede encontrar teología, ciencia, historia, psicología, consejería, lo que usted quiera. Ahí está en la Biblia, hermanos. Ahí está. Le puedo, es más, usted se siente así medio poeta, también hay poesía en la Biblia, hermanos, y muy linda la poesía, ¿sí? Entonces no tiene que buscar tantos libros, pero si usted dice, yo no quiero leer la Biblia, ok, pase a la librería, hermanos, al finalizar el culto ahí y agénciese de alguno de los libros que están ahí, que de seguro le van a edificar mucho. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hoy vamos a hablar un tema muy sencillo. No voy a usar el PowerPoint, pero le voy a pedir a los hermanos que me ayuden con los versos también acá atrás para que usted los pueda ver. Y vamos a ir al capítulo 13 de el libro de los Hechos. Y voy a estar, hermanos, tocando mucho sobre de esto. Le cuento durante varios temas más adelante. Pero sentí en mi corazón el poder tocar con usted hoy este tema para poder explicar algunas cositas sobre de esto. Y lo que quiero explicar es acerca de el ministerio en la iglesia del principio. Entonces yo quiero que usted vaya rapidísimo conmigo a capítulo 13 del libro de los Hechos. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Lo tiene acá en la pantalla? La Biblia, muy bien. ¿Lo leemos? Listo. Dice el verso 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, había ¿qué? Profetas y ¿qué más? Maestros. Bernabé, dice Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, a la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre de ellos, los enviaron. Muy bien. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Por favor, tomen su lugar. Muy bien, entonces, lo que yo le quiero mencionar, hermano, a usted, a la iglesia del Señor, es lo que dice la Biblia en cuanto a lo que sucedía en el principio. Entonces, a manera de que nosotros podamos entender un poquito todo lo que estamos nosotros viendo en este momento en Hechos capítulo 13, podemos notar nosotros que ahí específicamente habla de dos ministerios. Diga conmigo, dos ministerios. ¿Sí? ¿Cuáles eran los dos ministerios que estaban ahí? Diga conmigo, profetas y ¿qué más? Maestros. Dos ministerios, ¿correcto? En la iglesia de Antioquía. Bueno, que se mencionan ahí. Dos ministerios. Eso no quiere decir que no hubiese apóstoles, hermano. Eso no quiere decir que no hubiese evangelistas o que no hubiera ministerios que desarrollaran el pastorado, pero aquí viene la parte que yo le quiero mencionar, hermano. Y es que en la iglesia del principio, los ministerios que se ven más moverse son los ministerios proféticos y apostólicos. Son los ministerios que se ven. Entonces, gracias, mija, cuando nosotros traen para mis lentes, hermanos, siempre se me olvida.
Entonces lo que yo quiero que usted vaya notando es de que en la iglesia de Antioquía, que era una iglesia que estaba en Siria, por cierto, hermano, Antioquía de Siria, que estaba fuera de la región de Judá, de Jerusalén, era una iglesia que se manifestaba en el formamiento de profetas y maestros, hermano. Pero si usted se da cuenta, cuando Pablo y Bernabé salen, hermano, de la iglesia de Antioquía, ellos salen en una comisión apostólica. Ahora, yo quiero que usted vaya notando, hermano, algo muy importante, que quien llamó a Bernabé y quien llamó a, gracias, y quien llamó le voy más a aquel, ¿verdad? Que está allá. Ese está bueno, gracias, mija. Buenísimo. Quien llamó a Pablo y a Bernabé fue el Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Sí? Apartadme, dice, a Saulo. ¿Y a quién más? A Bernabé, para la obra del ministerio que los he llamado. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué dice? ¿Quién los envió? ¿Quién los envió? Después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, ¿quién los envió? Los enviaron los ministros de Antioquía bajo la aprobación del envío del Espíritu Santo. Espero que me esté usted entendiendo cómo funciona todo esto, para que usted se dé una idea. Antes de que saliera Pablo y saliera Bernabé, el Señor dio testimonio a ministros del ministerio de Bernabé y del apóstol Pablo. Ahora, mi pregunta sería, para mí es evidente que Bernabé no era profeta en Antioquía, hermano. Que Pablo tampoco era profeta. Que tenían un ministerio más que todo magisterial o de enseñanza. Porque se ve claramente pues que hay un ministerio muy, muy fuerte en cuanto a la enseñanza, principalmente en el apóstol Pablo. Bernabé tenía otro ministerio distinto. El ministerio de Bernabé, hermano, era más que todo un ministerio de consolación. Entonces, yo creo que si una de las cosas consuela mucho es una buena palabra. Diga conmigo, la consolación es una buena palabra. ¿Sí? ¿No le consuela una buena palabra, hermano, la consolación? Por eso, el maestro lo que maneja, hermano, yo quiero que usted entienda, es una palabra de sabiduría. Eso es lo que maneja el maestro, siempre. El maestro va a estar siempre atento a buscar una palabra de sabiduría. Y eso significa de que si nosotros vemos al ministerio magisterial, vamos a ver moverse todo el tiempo lo que en el griego se conoce como el logosofía, diríamos la palabra de sabiduría. A diferencia de lo que sería simplemente el logos o el gnosis de lo que es el logos, el conocimiento de la letra, a diferencia de lo que sería, hermanos amados, el conocimiento en sabiduría. La sabiduría consuela, el conocimiento mata. El conocimiento mata. Y se lo voy a probar rapidísimo para que usted se vaya ubicando de que es peligroso el conocimiento en la mente y en el corazón de personas que no están preparados para digerir cierto conocimiento. Yo creo que esta fue una de las razones por las cuales el movimiento gnóstico, que surgió en base a la filosofía de aquel entonces y la teología del primer siglo, encerró sus doctrinas, entre comillas, para los que supuestamente tenían un nivel elevado de conocimiento en el que ellos se movían. Dame un poquitito más de volumen, por favor, hermanos. Acá arriba.
Y ellos encerraron el conocimiento supuestamente para decir que ellos sabían más que todos los demás, hermanos. Y el conocimiento estaba simplemente revelado para aquellos escogidos o aquellos que tuvieran un nivel de elevación que pudieran digerir. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, hermano, con ciertos métodos de enseñanza donde no se les puede revelar a personas cierto tipo de conocimiento para que no se engrandezca su corazón y caigan en una red, o mejor dicho, en una prisión. Pablo mismo lo dijo, que el ministerio de la letra era un ministerio, hermanos, de muerte. Pero el ministerio del Espíritu es un ministerio, hermanos, de revelación que trae vida. En pocas palabras, el conocimiento que trae sabiduría, trae desde luego revelación. El conocimiento o la letra que nos da a nosotros el conocimiento solamente, sin que haya realmente una preparación en revelación, puede causarnos un daño tan terrible que, dígame usted, ¿cómo sacamos a una persona que fue formada en una doctrina de error posiblemente cuando toda su vida vivió ahí? ¿Cómo le hacemos a menos que sea un milagro de Dios? Tiene que haber una intervención de Dios. Entonces, usted se va a dar cuenta que en el principio, en la iglesia del principio, había en Antioquía, dice la Biblia que había profetas y había ¿qué? Maestros. Muy bien. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo rapidísimo a un pasaje muy importante y usted pueda notar que la Escritura dice claramente en el libro de Corintios que la iglesia, hermano, era una iglesia que estaba designada para que funcionara desde una perspectiva profética y también apostólica, sin ignorar los ministerios que tienen que ver con el evangelismo como evangelista, o el pastor como pastor, que sería el apacentador, hermano, de las ovejas, y el maestro, que sería el formador de conciencias, hermano. Entonces yo quiero que vaya usted conmigo a 1 Corintios 12:28. Dígame fuertemente cuando lo tenga. En la iglesia Dios dice, ha designado primeramente, ¿quién designó? El Señor. ¿Qué designó? Primeramente dice apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Dejémoslo ahí. Usted puede seguir estudiando todo esto en casita, pero quiero hablar solamente, principalmente, de lo que sería en esta ocasión del ministerio profético, hermano, y tocar puntos sobre el ministerio apostólico, porque es un ministerio que va muy mancomunado, hermano, porque tanto el apóstol necesita del profeta como el profeta necesita del apóstol. Y con eso no quiero decir que los otros ministerios no necesiten del ministerio o de la gracia de los otros ministerios. Desde luego que se necesita cada uno, pero principalmente el ministerio apostólico yo lo veo muy mancomunado siempre con el ministerio magisterial y el profético. Tres ministerios que caminan juntos, hermano. Y por eso no podemos ignorar que en la iglesia apostólica, diga conmigo apostólica, de Jerusalén, la Biblia dice que se regía por apóstoles. Había 11 apóstoles y uno más que se agregó por un volado que se echaron, ya lo dije, hermano, y que de repente le cayó a Matías y lo establecieron como si fuera de los 12, y ellos estaban en la sede de Jerusalén gobernando a la iglesia israelita o a la iglesia hebrea. Pero a la iglesia gentil, hermano, fuera de lo que era la región de Israel, estaba la iglesia de Antioquía de Siria, donde Dios había derramado de su gracia y había levantado una sede grandísima. Desde ahí se comisionó el apostolado a los gentiles, hermano, que no era el apostolado a los hebreos o a los israelitas. Porque Pedro, dice la Biblia claramente, que fue designado para ser apóstol junto con los apóstoles de Israel o del pueblo israelita. Mientras que Pablo, juntamente con todos los que salieron de la iglesia de Antioquía, hermano, fueron designados para predicar a la gentilidad. Ahora, yo no estoy diciendo con esto de que Pedro no fue el primero que predicó a los gentiles, porque Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles.
Un gentil es aquel, hermano, que no tiene nada que ver con los pactos, o es un separado, como lo dice el término, de cualquier pacto, de cualquier promesa, de cualquier gloria, todo lo que sea. Sin embargo, Dios le permitió a Pedro, capítulo 10 del libro de los Hechos, usted va a mirar que el Señor lo lleva comisionado, dirigido por un ángel, hacia la casa de Cornelio, que era un centurión romano. Y ahí estando el apóstol Pedro, dice la Biblia que el Señor derramó de su Santo Espíritu sobre Cornelio y los que estaban en su casa y empezaron a hablar en otras lenguas. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Pues eso es importante, hermanos, hablar en lenguas, desde luego que sí, porque va a manifestar llenura. Ahora, cuando yo me refiero a hablar en lenguas, por favor usted entienda que estamos hablando de una señal que manifiesta la llenura del Espíritu Santo, que está habilitando para el manejo, óigame lo que le voy a decir, para el manejo de dones y ministerios. Ya lo dije yo el viernes, no vamos a confundir el don, hermano, que se activa en un momento dado con un ministerio que está 24/7. No sé si me entiende lo que le quiero mencionar, pero un don, hermano, cualquiera que sea, se activa en un momento dado cuando venga la unción o que venga el Señor y que le diga, actívame ese don y opera de esta forma. Entonces viene la unción y la persona se mueve en el don, pero en el ministerio está 24/7. El sacerdote sigue siendo sacerdote. Se baje del púlpito, esté en el púlpito, esté fuera del púlpito, donde quiera que esté, tenga el traje, hermano, de corbata, no tenga corbata, sigue siendo sacerdote. Porque es un comisionado de Dios. Ese es un doma. Entonces quiero que vayamos captando que en la iglesia del principio había un movimiento apostólico, profético, hermano, que se movía en base a lo que viene a ser la enseñanza y el ministerio profético. Por eso es que había maestros en Antioquía, hermano. ¿Qué hace un maestro? El maestro indaga, el maestro enseña. El maestro busca, al maestro le gusta o le interesa estudiar, hermanos. O si no entiende algo, lo busca para entenderlo. Y si no lo comprende a plenitud, pues se esfuerza para comprenderlo a plenitud. Pero el maestro no se queda con la duda jamás. Usted se da cuenta que la Biblia empieza a hablar, hermano, de este ministerio que surgió, desde luego, en la partida de nuestro Señor o en la llegada de nuestro Señor, pero más que todo se manifestó cuando el Señor se fue. Usted lo puede mirar claramente, que cuando el Señor se fue es cuando se empiezan a manifestar los 5 ministerios. Eso no se había manifestado jamás en la historia de la humanidad. Habíamos visto nosotros la manifestación, digamos, en el tiempo pasado. Por ejemplo, le voy a llevar, para que usted se dé una idea, a la era patriarcal. Usted se da cuenta que si hablamos de pactos, vamos a hablar desde el tiempo que Dios hablaba cara a cara con el hombre en Edén, hermano. Estamos viendo que el hombre sin caída en el pacto edénico, ahí Dios hablaba cara a cara. Cuando Dios lo saca, le manda el Señor, hermano, al pueblo, al Adán fuera del huerto, comisionados, incluyendo a él, trabajaron bajo una promesa de una venida de uno que vendría a herirle la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente iba a tener el derecho de herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Estaba hablando de la venida de Cristo, desde luego, pero desde luego que el enemigo buscaba desde ese entonces cómo frenar el propósito de Dios, y por eso siempre atacaba a los Moiséses. Pero usted se va a dar cuenta que viene Dios, hermano, en la era patriarcal, principalmente cuando empieza la etapa de Abraham, que Dios hace pacto con Abraham y le dice: sal de la casa de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te voy a llevar y te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Y le empieza a hablar que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Estaba hablando de 2 descendencias, estaba hablando de una descendencia celestial, hermano, y una descendencia terrenal. Ahí está hablando de los 2 Israel. El Israel, terrenalmente hablando, que está hoy en día en el Medio Oriente en parte, y el Israel, que es la iglesia que todavía está siendo preparada para ir al encuentro con el Señor. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice
que iba a bendecirlo, pero cuando Abraham se va, se muere, le da la promesa a Isaac. Y cuando Isaac se muere, le da la promesa, hermano, al patriarca Jacob, hermano. ¿Me explico? Entonces usted se da cuenta que de Jacob, hermano, sale una descendencia de 12 hijos donde se componen 12 tribus, que son las 12 tribus nacionalmente del Israel, que en parte conocemos hoy porque hubieron cambios más adelante con los hijos de José. Pero hablaremos de eso en otra ocasión, ¿verdad? Pero veamos a Jacob como el patriarca, hermano. Y luego después de eso surge Moisés, pero ya no es la era patriarcal. Ahora surge la era profética. Porque Moisés era profeta. Más, le voy a llevar un pasaje. Vaya conmigo a, más fácil, el libro de los Hechos 7:37. Aquí se lo voy a buscar. Hechos 7:37 dice: este es el mismo Moisés que dio a los hijos de Israel. Dios os levantará un profeta. ¿Cómo dice? ¿Como quién? Como yo. De entre vuestros hermanos. Desde luego que, óigame, cápteme aquí lo que le quiero decir, porque yo quiero enseñarle algo muy importante. Lo que la Biblia está diciendo es de que cuando empieza el tiempo, hermano, de los profetas a verse y a manifestarse, usted va a notar que la Biblia enseña que Moisés es levantado para Israel como profeta. Pero Moisés dice, antes de que él terminara su ministerio, que Dios en un momento dado iba a levantar un profeta como él, de entre los hermanos. Ahora usted se va a dar cuenta que la palabra profética quedó tirada ahí. Surgió el profeta Samuel, surgió el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Ageo, y todos los profetas menores que podemos ver y los que hay en la Biblia. Podríamos hablar de todos los profetas del libro de los Reyes, hermano, y primera y segunda de Samuel, donde habla de infinidad de profetas, porque fue un tiempo en donde Dios habló a Israel a través de profetas, pero no se ven los apóstoles. No hay apóstoles. No quiere decir que no haya funciones apostólicas en el Antiguo Testamento. Lo que yo le estoy diciendo es que no se ve el ministerio designado, establecido del apostolado en el Antiguo Testamento, pero sí se ve el ministerio profético moverse. Y por eso, cuando llegamos al tiempo de Cristo, usted se va a dar cuenta que la Biblia presenta al profeta Juan el Bautista, que era un profeta muy distinguido entre todos los profetas, porque él, hermano, aparentemente era nazareo. Nazareo era el que no se cortaba el cabello, nunca andaba vestido con pieles de camello, y dice que su alimento era comer langostas con miel, y vivía en el desierto. Y cuando Juan el Bautista aparece, hermano, después de 400 años de silencio, usted se va a dar cuenta, hermano, que viene Juan el Bautista, desde luego, hablando de parte de Dios. Porque no quiero hablar de la decadencia sacerdotal, hermano, y profética en Israel, porque sería un tema muy extenso de tocar en el tiempo principalmente de Zacarías. Pero lo que yo me quiero referir es que Juan el Bautista se presenta como el último profeta del Antiguo Testamento. Hermano, no sé si me puedes abrir un poquito el micrófono aquí, por favor. Por favor, ábremelo para que la voz sea más clara. Gracias, hermano. Bueno, entonces vamos ahí a seguir platicando, ¿verdad? ¿Cuánto me están entendiendo? Bueno, entonces Juan el Bautista, hermano, se presenta como el último profeta y la Biblia lo dice claramente, que la ley profetizó hasta Juan. O sea, el último profeta, hermano, del antiguo pacto fue Juan. Pero ¿qué de los profetas del Nuevo Testamento? Los profetas que la Biblia habla
y que muchas iglesias hoy en día han enterrado, han olvidado desde generaciones pasadas. Porque la Biblia habla que la iglesia del principio, o sea, la iglesia del principio, que la iglesia de hoy sigue siendo la misma, tenía profetas. ¿Sí o no? ¿O ya vino el Señor? Y si en la iglesia del principio había profetas, hermano, ¿por qué no hay o por qué no se quiere reconocer al ministerio profético hoy en día? O al ministerio apostólico. Si en el principio había ministerios proféticos que hablaban de parte de Dios y había ministerios apostólicos, hermano, que estaban desarrollando una comisión misionera de parte de Dios. Entonces, usted se va a dar cuenta que la Biblia enseña que el profeta Juan vino como último profeta, pero profeta de la ley. Sin embargo, Cristo vino como el modelo ministerial, no solamente profético, sino en el cual se movieron al 100% los 5 ministerios. O sea, usted puede irse, hermano, a la ley, usted puede irse al Antiguo Testamento y usted va a encontrar ministerios proféticos y ministerios magisteriales. Al ministerio pastoral no lo va a encontrar. Alguien me sacó una vez un verso para defender el pastorado en la mujer y me dijo que Séfora era pastora. Yo le dije sí, pero era pastora de ovejas, ¿no? No era pastora de almas. ¿Correcto? Era pastora de ovejas. Pero en el Nuevo Testamento usted mira que el Señor, nuestro Señor Jesús, habilita 5 ministerios. Y esos 5 ministerios, cada uno tiene su función. Y ya los vamos a ir viendo más adelantito, pero vamos a concentrarnos en la plática que tenemos mejor. Jesús estableció, hermano, los 5 ministerios porque se movieron en él a 100% cuando Juan el Bautista murió, o mejor dicho, lo decapitaron. ¿Qué significaba eso? La era de un mover profético y apostólico en el cual se iban a mover 5 ministerios. Por eso es que usted empieza ahora a mirar el capítulo 13, hermano, de Hechos, que dice la Biblia ahí categóricamente que había ministerios proféticos y magisteriales. Y en la iglesia de Jerusalén se hablaba de los ministerios apostólicos. Eso no quiere decir que no hubieran 5 ministerios en la iglesia de Jerusalén, pero tampoco quiere decir que en la iglesia de Antioquía, hermano, designada a la gentilidad, no hubiera 5 ministerios moviéndose. Lo que sucede aquí, mire, yo quiero que usted entienda que había ministerios que predominaban. Por ejemplo, en Jerusalén predominaba el ministerio apostólico y en la iglesia de Antioquía predominaba el ministerio profético y magisterial. Porque si no hubiera dicho, y en la iglesia de Antioquía había apóstoles y profetas y maestros, ¿correcto? Pero dice que había profetas y maestros. ¿Por qué? Porque la enseñanza es muy importante, hermano. La enseñanza te va a dar luz. Y siempre que hay, hermano, cápteme lo que le voy a decir aquí. Siempre que hay enseñanza o que hay un maestro en una congregación, me refiero yo, un maestro que tenga una línea magisterial, grábese que siempre va a haber una visión apostólica. Porque el apóstol siempre va a estar dedicado a edificar, a capacitar y a formar. Y el maestro se encarga de formar. Esa sería la visión neta de un maestro, hermano. Pero la de un ministerio apostólico siempre va a ser: vamos a edificar la iglesia, vamos a capacitar la iglesia, vamos a formar la iglesia. El maestro, vamos a formar a la iglesia. Y el maestro es muy peculiar en sus cualidades, hermano, por cierto, y en sus características.
Usted no quiere enfrentarse a un maestro natural porque el maestro ese le va a sacar y le va a tirar toda su doctrina al suelo. Porque si algo tiene un maestro, hermano, es que ese sí investiga. Nosotros nos tiramos más así, hermano, a lo por encimita. El maestro no es, él se mete, hermano. Yo conozco maestros que yo me tengo que sentar a escucharlos. Y yo le soy franco. Yo me pregunto y digo, rayos, como dice alguien por ahí, ¿cómo le hacen estos para saber tanto? Si usted me viera cuando yo me meto en el estudio, hermano, créamelo, yo lloro literalmente, aunque usted piense que no lloro, créamelo que sí lloro. Lloro de emoción, de alegría, de mirar, hermano, lo que otros ven a veces, la luz. Digo yo, wow, qué lindo está esto. Esto no lo había visto. ¿Cómo le hizo esto para saberlo? Porque eso no es revelación. Una cosa es que Dios te revele, hermano, como ministerio profético o apostólico, a que un maestro te dé la luz. Un maestro viene y te dice, mira, ven, mijo, quiero que veas esto aquí. No, pero es que yo no lo veo así de esa manera. Ven, te voy a dar luz. Como dijo alguien por ahí políticamente hablando, los voy a ilustrar, dice el hombre siempre. Me gusta su terminología. Porque la enseñanza siempre va a traer luz y era algo que predominaba en la iglesia de Antioquía. Hermano, si algo nos falta a nosotros, con todo respeto lo digo, con nosotros los latinos, es tener un poquito más de costumbre de leer un poquito más para saber un poquito más. Aunque no me diga amén. Es interesante el poder hablar, hermano, con un maestro y poder mirar las cosas como ministro que ellos ven, hermano, aunque no tengan ese fuego, esa euforia, hermano, de poder decir las cosas. Ellos lo dicen muy calmadito, muy tranquilito, pero cómo lo ilustran a uno, hermano. Ahora, yo quiero que usted vaya mirando que la Biblia dice que en el principio había un movimiento de 5 ministerios que se ven en la iglesia, pero entre los que más se marcaban eran los apóstoles y los profetas. Le repito nuevamente, porque el apóstol estaba designado y comisionado para edificar y para capacitar a los santos para que fueran ministros en el cuerpo de Cristo, en el ministerio y que fueran personas que pudieran dar verdaderamente razón. Mire, amados hermanos, yo a veces tengo cierto temor de enseñar algunas cositas a veces aquí en otros lugares por lo mismo, porque hay cosas que los apóstoles dijeron para la iglesia de ese entonces, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo, que nosotros no entraríamos en ella porque no rendimos las cualidades de esa iglesia. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Le voy a dar un ejemplo, rapidísimo. Cuando en una iglesia se empieza a hablar de ofrendas y de aportaciones, la iglesia empieza a temblar. La gente rápidamente empieza a decir, no, ya se va a hablar de dinero. No, ahí bien, lo único que les interesa es el diezmo, la primicia, la ofrenda, el dinero. No piensan en su alma, ¿verdad? ¿Verdad que sí se piensa así? Pero yo le cuento que en la iglesia del principio, hermano, se hablaba de dinero. Es más, le voy a poner un ejemplo. Había tal fuego y tal cualidad en la iglesia de rendición a Dios y a la enseñanza apostólica y tanta atención a la enseñanza magisterial y profética, hermano, que la iglesia estaba tan convencida. Óigame lo que le digo, tan convencida, que estaban tan convencidos, que decían que todo lo que poseían no les pertenecía, que le pertenecía al Señor. Había tal unidad en la iglesia, hermano, que todo lo que tenían, dice la Biblia, que venían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesidad en la iglesia. Entonces no había necesidad de haber de dinero, porque la gente aprendía por medio de la palabra, y la gente sabía que tenía que, hermano, pues rendir al Señor. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Por amor. Pero porque estaba convencida. ¿Qué los había convencido? El ministerio,
que se movía en la iglesia. Yo creo que necesitamos otra vez restaurar los ministerios para ver la gloria de Dios en la iglesia. Esa es la verdad. Tenemos que aprender a respetar los ministerios, hermano, otra vez en la iglesia para no alejar la gloria de Dios. Porque cuando no se le da el respeto a los ministerios, hermano, en la iglesia, los ministerios no pueden edificar. Le voy a poner un ejemplo. Puede venir un ministro bien bueno para enseñar o para ministrar, pero si una persona no está dispuesta a recibir el consejo, la palabra, de nada va a servir que esa persona esté muy capacitada o muy ungida. ¿Alguna vez usted ha ido a algún evento, hermano, donde se mueven muchas sanidades y milagros? ¿Ha ido alguna vez a algún evento así? ¿Sí ha ido o no? No, no ha ido, ok. Vaya un día, hermano, le doy permiso, nomás vea dónde se mete. Le digo, le doy permiso en el sentido de que usted tiene mi aprobación de ir a conocer a otros ministerios donde vayan a ser de bendición para usted. Cuando venga el momento, desde luego, no vaya a meterse a cualquier evento que está por ahí. Primero pregunte para que el pastor le diga si de dónde viene y quién es, porque los pastores, algo que sabemos es que sabemos casi todo. En ese sentido, ¿quién es quién? Entonces, usted va a un evento de ese tipo, hermano, y usted encuentra que toda la gente pasa y algunos se sanan y otros no. Y la pregunta es ¿por qué? Si el Señor estaba ahí, ¿por qué no se sanaron todos? Algunos salen bendecidos diciendo, wow, qué bendición, qué gloria, qué bonito, Dios me habló, sentí algo bien lindo. Otros salen diciendo, ay, no, a eso me llevaste a esa iglesia. A eso me llevaste a ese evento. Pero, óigame, el problema no es la iglesia, el problema no es el predicador, el problema no es el lugar, el problema es la persona. ¿En qué actitud llegó? Yo creo que necesitamos otra vez respetar los ministerios una vez más y reconocer a los ministerios que van a ministrar, que están dados por Dios para ministrar a la iglesia y al mundo. Entonces usted va a mirar que por eso se ve en la iglesia del principio, hermano, y se habla mucho del ministerio apostólico y profético. Le voy a dar algunos ejemplos, hermano, para que usted pueda ir mirando acerca de los ministerios. Hechos 21:10. ¿Lo tiene? Hechos 21:10, hermano. Vaya conmigo rapidísimo a ver Hechos 21:10. Esto es para aquellos que dicen, ya no hay profetas. ¿Lo tiene? Listo. Hechos 21:10. ¿Está listo conmigo? Deteniéndose ahí varios días, descendió de Judea cierto que dice, llamado como. ¿En qué época era esta? ¿Cuando estaba Cristo o cuando ya se había ido? No lo oí. ¿En qué época? Cuando la iglesia empezó o cuando apenas, o cuando la iglesia todavía no comenzaba. Cuando la iglesia empezó. Había profetas, hermano. Había uno que se llamaba Agabo. Diga conmigo Agabo. ¿Verdad que sí era Agabo? Ahí dice la Biblia, Agabo. Ahora, usted va a mirar que el último profeta que profetizó en el Antiguo Testamento fue Juan, pero el primer profeta que profetizó en el Nuevo Testamento fue Cristo. Ahí se cumplió la profecía que dijo Moisés, hermano, profeta como yo levantará el Señor de entre vuestros hermanos. ¿A quién se refería? A Cristo. Entonces, ¿Cristo qué era? ¿Apóstol? Como dice Hebreo, o profeta. O era pastor, porque al ver las multitudes tuvo compasión, porque las miró como ovejas dispersas y desamparadas que no tenían pastor. ¿Qué era Cristo? Le voy a explicar qué era Cristo, hermano. Cristo era apóstol, profeta
evangelista, pastor y maestro. Porque en él residían los 5 ministerios. En nosotros no. En el cuerpo de Cristo sí están 5 ministerios. Escúcheme lo que le voy a decir aquí, hermano, y por favor, yo quiero que usted me entienda lo que le quiero decir. Pero no hay 5 ministerios en una sola persona, como algunos dicen por ahí. Si los 5 ministerios se movieran en una sola persona, dije en una sola persona, hermano, me estoy refiriendo que tuvieran los 5 dones ministeriales, entonces fueran igual a Cristo. Y con todo el respeto que se merece el que tenga esa, hermano, doctrina, nosotros no somos iguales a Cristo. Nos parecemos. Tenemos su simiente, hermano. Y si bien es cierto, vamos a desarrollar cierto nivel, hermano, sacerdotal, pero no vamos a igualar, hermano, al Señor. Nos vamos a parecer, Él es la original. Y de ahí se derivan todos los ministerios. Pero yo sí creo que los 5 ministerios están en el cuerpo de Cristo, funcionando, desarrollando funciones específicas, hermano, principalmente de capacitación y formamiento. Ahora, aquí le voy a explicar algo. Esto no quiere decir que el ministerio apostólico no tenga la capacidad de ser profeta en un momento dado, o que tenga un don profético, porque Dios siempre manifiesta a ministerios con dones en pareja. Por ejemplo, puede haber un apóstol profeta, un pastor profeta, un profeta apóstol, o qué sé yo. Usted piense, hermano, pero Dios siempre ha mandado en pareja. Yo no estoy diciendo que un apóstol, hermano, o un pastor, que son los 2 ministerios centrales, diría yo, hermano, porque no es el profeta el ministerio central, porque el profeta es el que oye, el que profetiza, el que habla de parte de Dios, el que avisa, el que viene a sacudir a la iglesia. El evangelista es el que busca a los obreros, hermano, o las almas, para que haya obreros en la iglesia y tengamos a quienes capacitar. El maestro es el que agarra a uno y le dice: mira, mijito, déjame te ilustro y te voy a enseñar y te voy a ir educando para que tú entiendas, aunque yo sé que tú no me comprendes, pero te voy a enseñar. Pero el ministerio apostólico y pastoral son ministerios que tienen la capacidad, hermano, de que se muevan las funciones. Óyeme bien, las funciones tanto apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y magisteriales. Dije funciones, espero que me entienda cuando hablo de funciones. Y pareciera una clase de discipulado, hermano, pero es que yo tengo que decirle lo que la Biblia enseña, para que vayamos comprendiendo, hermano, y reconociendo que la iglesia no debe de ignorar ni desechar a los ministerios y reconocer solamente algunos, como se ha hecho por décadas. Todo el mundo ha dicho: hay evangelistas, hermano, y todo el mundo reconoce a los evangelistas. Hay pastores, y hay un montón de pastores, y las únicas veces que la Biblia menciona la palabra de un ministerio pastoral es en Efesios 4:12. Dígame, la iglesia apostólica, ¿dónde están los pastores? Muéstreme un verso donde dice: y en la iglesia había pastores. Y hoy en día, ¿qué más hay, hermano? Pastores. Y muchos de ellos ni pastores son, hermanos. Es más, ni ministros son. Eso no quiere decir que no tengan gente. Pueden tener gente. Pero que tengan gente no significa que sean ministros autorizados por Dios. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, mire, es muy importante entender que en el principio de la iglesia, usted va a mirar, hermano, ¿me puedes arreglar, por favor, quítame el eco ese que tienes ahí, por favor? ¿Cómo estaba? Ahí disculpen, hermanos, rapidísimo. Le voy a dar un segundito al varón para que no me castigue tanto. Gloria a Dios. Probando, 1, 2, por ahí vas mejorando. Ahí está mucho mejor. Gracias, hermanos. Bueno, ¿dónde estaba, hermano? En el principio, ¿verdad? Había, que dije, ministerios apostólicos y proféticos y magisteriales. Ok, ya probamos. Hechos 21:10 dice que había en la iglesia un profeta que se llamaba, ¿cómo? Agabo.
¿Dónde estaba ese profeta? En la iglesia. Hechos capítulo 13, hermano, el que leímos nosotros ahorita, quiero que vayamos otra vez de regreso. Cuando dice en la iglesia que estaba en Antioquía, había, ¿qué dice? Diga conmigo, profetas, hermano. Profetas. A mí me encanta ver un ministerio profético legítimo, hermano, o en desarrollo. Porque no todos son iguales. Y solamente para poder distinguir a un profeta, hermano de Dios, y no juzgarlo, se tiene que tener madurez y visión. Yo tuve a una parejita de hermanos que se nos fueron hace tiempo atrás, hermano de aquí del ministerio. ¿Y sabe por qué se fueron ellos? Se fueron porque vino un profeta con nosotros y les profetizó a ellos. Oiga bien lo que les profetizó. Espero que me estén viendo para que reconozcan la palabra profética hoy en día. Ese muchacho no tenía documentos, hermano, legales en este país. Y de repente, pues ahí hizo su movimiento, ¿no? Y estaba ahí batallando con su proceso de inmigración. Y vino un profeta un día y le dijo a varios hermanos de la iglesia: así te dice el Señor. Y usted ya lo va a identificar porque es muy bueno para eso este profeta, hermano. Y le dijo: así te dice el Señor, veo que se están firmando papeles por ti. Vas a arreglar papeles, le dijo. Usted ya lo identificó, ¿verdad? ¿A quién es el profeta, no? Y sabe, ese muchacho me trajo, hermano, a parte de otra congregación que no creían los profetas para ver a este profeta. Y ahí estuvieron, hermano, yo sin saber. Y cada uno estaba ahí, hermano, apuntando lo que el profeta decía y lo que hablaba. Estaba, ok, dijo que esto, ok. Pero lo mismo se lo dijo a la otra persona. No puede ser profeta. Y estaban apuntando, hermano, y razonando. ¿Sabe qué? El ministerio profético no se entiende ni tampoco se debe de entender. Es más, para serle bien franco, cuando Dios le da una palabra de revelación o inspiración a un profeta, no crea que el profeta la está entendiendo, hermano. No la comprende. No me quiero asegurar que acá sí se oye, hermanos, que acá todavía no me logro oír bien. Entonces, usted se va a dar cuenta que el profeta, hermano, yo admiro a los profetas que han desarrollado el don, hermano, de ciencia y sabiduría. Yo me quedo, yo digo, wow, hermano. Yo me quedo pero sorprendido porque esa gente, hermano, le dice unas cosas a uno. A mí me agarró una vez un profeta, hermano, que me dejó pero asustado. Yo venía hablando tal vez es esta, hermano. Yo venía hablando con dos siervos del Señor una vez en un camino. Creo que ya se lo he contado, pues se lo voy a volver a contar para que usted la vuelva a recordar. O para que la sepan los hermanos que no la han oído, ¿verdad? Yo iba hablando, hermano, con tres siervos, hermano del Señor, en un carro. Iba en una de esos momentos de una lucha tremendas, que andaba en un desierto, pero de esos con que daban ganas de salir, hermano, huyendo para Canadá o para allá, para Centroamérica, Suramérica, por allá, por las Amazonas, por aquellos lugares, hermano. Dejar el pantalón y vestirme así como con lancitas y todas esas cosas, pues. Y me agarró un profeta una vez, hermano, que me invitaron a un evento. Llegamos tarde al evento y estaba el apóstol ministrando. Terminó de ministrar el apóstol y entonces vino la administración profética. Yo me senté hasta la parte de atrás, hermano. Yo dije, si Dios me va a hablar a mí, que me hable aquí. Pero yo le dije: Señor, pero si ese profeta me dice algo que no es cierto, le dije, nomás porque no puedo jurar, pero casi te lo juro que lo dejo hablando solo en el púlpito. Así yo iba con esa actitud. Pero como Dios es bueno, hermano, y Él ve nuestro corazón y es misericordioso, que nos ve a veces en luchas, y cuando menos esperamos la palabra profética que viene a consolarnos, el Señor la prepara en un momento dado, el menos que esperamos, para hablarnos. Y ese hombre me llamó, hermano, de atrás, me dice, el hermano que está allá atrás de la Chumpa Café, dice así, hermano, venga para acá, que Dios le tiene una palabra, que Dios le va a hablar. Y yo volteé así, hermano, yo dije, ¿cuál chumpa? ¿Cuál café? Y miraba, a usted, varón, Dios le va a hablar, venga para acá. Me dice, el Señor tiene una palabra profética para usted. Yo dije, sí, cómo no.
Yo miraba mi chamarra hasta que vino el ujier y me dijo: varón, ¿es a usted a quien le está hablando el profeta? A mí, le dije. Sí, es a usted. Me paré, hermano. Me fui caminando, yo iba hablando con Dios. Cuando llegué al frente, el profeta me dijo: levante sus manos al cielo, varón. Levanté mis manos. Bien obediente, ¿verdad? Así te dice el Señor: venías hablando esto y 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 esto, hermano. Yo me quedé. Yo dije: ¿quién le dijo? Y así te digo, y así. ¿Para qué le cuento la profecía, hermano? Pero mira, hermano, yo me fui a mi casa esa noche, hermano, nomás porque no puedo jurarlo, créamelo. Me senté en mi cama, estuve toda la noche, le dije toda la noche, hermano, sentado en mi cama, diciendo. Llegamos juntos, no le pudo haber dicho el hermano o ninguno de los hermanos. Estuve analizando cómo le hizo, buscando una razón válida, no la hallé. Yo dije: Dios me habló. Así me la pasé sentado en la cama, hermano. Yo dije: qué cosa más increíble. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando Dios le habla o le da una palabra profética, amado hermano, por favor no la deseche. Porque hay mucha palabra profética que de repente el ministerio profético se va a mover y va a ser posiblemente espontánea, instantánea, o va a tardar, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Ahora, que si usted no la creyó y que de repente tuvo su cumplimiento y se vio envuelto en esa situación, es porque usted no creyó a la palabra profética, pero aún así la palabra profética quedó activa y se activó y funcionó y usted ni cuenta se dio. Hay muchas, hermano, mucha palabra profética que a veces Dios nos da, que nos previene. Yo tengo una costumbre, yo cada vez que veo a un hermano, que el Señor me muestra, hermano, de repente que yo estoy orando, de repente tengo una visión, o de repente el Señor me revela en sueños, hermano, y yo no me levanto diciendo: ay, pobre hermano, ese se va a ir para el mundo, se va a caer. No, yo me levanto y digo: en el nombre de Jesús, Señor, cancelo todo plan diabólico en contra del hermano, de esa familia, ahora mismo queda deshecho en el nombre de Jesús. Yo no me pongo hermano, a meditar si sí o qué, ya he aprendido. Que he visto, hermano, que en el pasado, cuando yo era un niño, era un joven, miré cómo el adversario destruyó, porque hay un mundo espiritual que se manifiesta a la iglesia del Señor, que tiene el Espíritu de Dios, que de repente en un momento dado Dios les permite ver cosas que otros no pueden ver. Y de repente Dios le trae personas así. Yo tengo la costumbre, hermano, donde quiera que esté, yo digo: en el nombre de Jesús cancelo. He visto cumplimiento profético, hermano, que Dios me ha permitido a mí vivir así, instantáneamente, tal y como yo lo miré, hermano. Así sucede. En algunas ocasiones me he lamentado, en otras he tenido que decir: Señor, para la próxima voy a cancelar eso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la autoridad de cancelar en el nombre de Jesús todo plan diabólico que quiera levantarse en contra de nosotros en el mundo espiritual. Ahora, déjeme ir, hermano, avanzando para que comprendamos el por qué le estoy enseñando este tema. Yo quiero que usted vaya comprendiendo que la iglesia del principio era una iglesia que se movió muy fuerte en el ministerio apostólico y profético. Yo siempre he visto mucho al apóstol junto con el profeta. Antes los miraba un apóstol y miraba un profeta, porque había mucha inmadurez en esto. Ahora veo apóstoles, profetas. Ahora veo apóstoles, profetas y maestros más que todo. Casi no veo apóstoles evangelistas. Es muy raro. El único apóstol que yo podría reconocer, hermano, como un apóstol evangelista o profeta sería nuestro hermano Gigi Ávila, que nunca fue reconocido. Aunque no me digan amén. Ay, hermano, ¿qué dice? ¿Que Gigi Ávila fue apóstol? Sí. ¿Pero que no fue evangelista? No. Vea bien su ministerio, tiene rasgos apostólicos. Que hubiera tenido una visión evangelística, qué lindo la visión evangelística. Ojalá todas las iglesias tuviéramos de nuevo esa visión evangelística.
toda la iglesia fuera evangelista, hermano, anduviéramos buscando las almas, orando por las almas por allá, trayendo a los jóvenes, hermano, prestando nuestra casa para los perdidos, para los que no tienen dónde vivir, los necesitados, estuviéramos, hermano, atentos a buscar a las personas, ¿correcto? Necesitamos restaurar, es cierto, los ministerios. Y una de las cosas que el ministerio, uno de los ministerios que tiene que restaurarse más hoy en día es el ministerio evangelístico. Ya no hay evangelistas. Y ahora los evangelistas se cambiaron el nombre a profetas. Y muchos de ellos no son profetas, siguen siendo evangelistas. Otros no son ni profetas ni evangelistas, son evangelistas. Una vez me llamó un varón y me dijo: pastor, Dios le bendiga, mire, soy el evangelista fulano de tal, quiero llegar a su iglesia, bendecir a su ministerio, y mire que yo esto y que lo otro. Le dije: ¿y cuál es tu mensaje, varón? Yo canto. Yo le dije: bueno, ¿eres evangelista o cantante? Pues soy evangelista y canto. ¿Pero cuál es tu mensaje? Pues cantar. No, entonces tú eres cantante, le dije yo. Le dije: bueno, mira, mi hijo, yo la verdad ahorita cantantes no necesito evangelistas que me sacudan a la iglesia y que puedan impartir un espíritu, hermano, de amor a las almas, para poder ir a buscarlas y orar por ellas sin miedo, sin temor. Pero desde luego que gente, hermano, que venga con la santidad de Dios, para que imparta esa santidad, para que la iglesia busque y desee la santidad, para poder sentirse seguros de poder orar por el necesitado. Ahí está, hoy en día la gente: le pondré la mano, no le pondré la mano, le pondré la mano, no le pondré la mano. ¿Será que me contamino o no me contamino? No es cierto. Lo que pasa es que hay temor, porque usted sabe que la condición espiritual que se está viviendo no es la correcta. Aunque no me diga amén. Porque una persona que está en línea con Dios, hermano, no anda viendo a ver si le pone o no la mano. Ese simplemente viene y dice: en el nombre de Jesús, y te vas, y se acabó. ¿Acaso no dice la Biblia que la unción pudrirá todo yugo? Si una persona se mantiene en la unción, no hay diablo que se le pueda meter, hermano, ni tampoco contaminación que lo pueda contaminar. La luz se hizo para alumbrar en las tinieblas. Por eso Jesús mismo dijo: mirad que la luz que hay en vosotros no sean tinieblas. Y es lo que estoy diciendo. Es necesario que la función ministerial se restaure para que venga a bendecir a la iglesia, cada uno en particular. Pero regresemos a lo que estamos hablando. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, diga conmigo, profetas y maestros. Muy bien, pero en Jerusalén había apóstoles. Entonces vemos claramente la función profética, apostólica y magisterial moverse en la iglesia. Amén. Ahora, si nosotros comparamos la iglesia, amados hermanos, del principio con la iglesia contemporánea, usted va a encontrar que en la iglesia contemporánea hoy, por un lado, hay apóstoles y profetas, hermano, y pastores, ¿correcto? En una línea. Pero en otro lado están solamente maestros, pastores y evangelistas, pero no hay profetas y no hay apóstoles. Entonces los dos lados están desequilibrados. Porque si no hay apóstoles, ¿quién va a edificar la iglesia, hermano? Si el pastor tiene miedo de decir las cosas, principalmente cuando el pastor vive de la iglesia, tiene miedo que lo corran. Aparte, su temperamento pastoral no le permite, hermano, el poder expresarse con toda libertad como lo haría un ministerio profético o apostólico. El maestro se dedica a enseñar. El evangelista se quiere pues solamente un mensaje cristocéntrico, pero la iglesia no puede vivir solamente hablando Cristo salva, Cristo liberta, Cristo te ama. Se imagina que usted viniera aquí a la iglesia todo el tiempo y yo les predicara Cristo les ama. Usted dice: ya lo sé. Y viene otro culto y Cristo les ama otra vez. Y otro culto y Cristo les sigue amando. Y otro culto y Cristo todavía les sigue amando. Y sabemos que es correcto. Pero la iglesia no puede vivir de esa forma. La iglesia tiene que ser alimentada. Tiene que ser edificada, estructurada, formada, hermano, capacitada para que pueda
orar, bendecir y seguir adelante con el legado de Cristo en este mundo. Y con un mensaje cristocéntrico no se puede. A mí me encanta hablar con evangelistas, hermano. Aquí afuera se la pasa uno que es evangelista. Hermano, cómo me encanta hablar con ese varón. Ojalá me esté viendo, porque me ven los bandidos, hermano. Y cada vez que hablo yo con él, solamente las almas, aleluya, pastor. Y yo digo que se me pegue algo y me le junto, hermano, pero se me va. Porque yo entiendo, hermano, ese mover, pero ya no es mi comisión, hermano amado. Se lo tengo que decir. Mi comisión es formar. Si usted no entiende la etapa que usted está viviendo, va a terminar haciendo algo que el Señor ya no le delegó a hacer. Para eso vienen otros atrás. ¿Me explico? Desarrollando el trabajo. Aún los evangelistas no terminan como evangelistas. Ahí está nuestro hermano Gigi, un gran apóstol del Señor. Entre otros evangelistas del pasado, Spurgeon, Scofield, John Wesley, Martín Lutero aún entra. John Wycliffe, tantos reformadores del pasado, hermano, que comenzaron algunos como maestros, como evangelistas principalmente, pero que en realidad eran ministerios apostólicos, entre ellos proféticos, pero que nunca se reconocieron. Porque no había la restauración apostólica y profética que se está levantando hoy en la iglesia del Señor para poder edificar a la iglesia como está aconteciendo hoy en día. ¿Está aquí conmigo, verdad, todavía? Muy bien. Ya voy a terminar. Entonces, queda sentado que en la iglesia del principio había profetas. Diga conmigo, en la iglesia del principio había profetas. Y en esta iglesia tiene que haber profetas. Aquí yo le tengo que decir algo. No confunda el ministerio profético con el don de profecía. Voy a hablar rapidísimo de eso ahorita. Esperemos un momento más y ahorita terminamos. Déjenme, le doy algunos otros pasajes para ilustrar lo que sería el ministerio profético. Hechos 15:32, vaya rapidísimo conmigo. Dígame fuertemente cuando lo tenga. Hechos 15:32, ¿qué dice? ¿Está ahí conmigo o no? Oiga lo que dice la Biblia, escúchelo. Aquí ya no está Juan, aquí ya no está el Señor que marcó la era profética de la iglesia. Aquí están los discípulos de los apóstoles, hermano. Siendo que dice Judas y Silas, ¿qué dice que eran? ¿No lo oí como dice que eran? ¿No oí qué dice que eran? ¿Se da cuenta? Que la Biblia habla de que había ministerios proféticos. Yo repito, hermano, si algo le decía anteriormente, me gusta ver de un profeta nato, legítimo, hermano. Es que el profeta, hermano, tiene cualidades, hermano, y es una persona admirable porque es aventado, hermano, a decir las cosas. Y entiendo, porque yo también me muevo mucho en el don profético, hermano, y sé que es difícil a veces decir algo porque entra la humanidad. Pero yo le voy a explicar algo ahorita para que usted entienda un poco más y podamos comprender todo esto. Mire bien, siendo Judas y Silas también profetas, ahí se quedan profetas, ¿correcto? Y ahí ya estamos hablando en la época de los apóstoles. O sea, si ya no hubiera señores apóstoles y profetas en la iglesia, entonces fuéramos otra iglesia. Pero el Señor todavía no ha venido por esta iglesia. Así es que estamos seguros que seguimos siendo la misma iglesia, solo que en otra condición. Porque ahora somos más razonadores. Ahora somos más tacaños y más exigentes. Aunque no me diga amén. No quisiera decir esto, pero también quiero decírselo. Somos más carnales, hermano, que la iglesia del principio.
¿Sí o no? ¿Verdad que sí? La iglesia del principio era gente, hermano, que estaba metida con Dios. Platique con su compañero a ver de qué habla su corazón, a ver si está metido con Dios. Vaya conmigo a mirar 1 Corintios 14:37. Note bien lo que dice aquí, rapidísimo, para avanzar en el tiempo. Tengo 10 minutos. ¿Lo tiene? Note lo que dice aquí. Si alguno piensa que es, dice, profeta o espiritual, ¿correcto? Dice el apóstol Pablo, si alguno piensa que es, ¿qué dice? Profeta. Ahora, hermano amado, yo no voy a cuestionar a alguien que no lo es. Simplemente me voy a asegurar que lo sea como el apóstol Pablo. ¿Correcto? Si el apóstol Pablo está preguntando si alguno piensa que es profeta, es porque hay profetas. Y ahí tenemos para empezar a Judas y a Silas y a Gabo y a Sirene y a tantos, ¿verdad? Que la Biblia empieza a hablar, hermano. 1 Corintios 12:29 dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Por qué el signo de interrogación? Es porque está afirmando, hermano, que hay. No quiere decir que todos lo sean, pero está cuestionando porque hay. ¿Acaso son todos cristianos? Yo diría que no, pero que sí hay. ¿Dicen amén? ¿Acaso son todos ciudadanos de Estados Unidos? Yo diría que no, pero sí hay. ¿Correcto? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? Es porque sí hay. Aunque hay algunos que dicen que son, pero no son. Es muy normal, ¿no? Aguas, ahí viene el mosco, decían, hermano. Usted sabe cuál es el mosco, ¿verdad? Aleluya. 1 Corintios 14:29. Oiga lo que dice. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. ¿De quién está hablando? Del profeta. 1 Corintios 14:32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Se da cuenta? Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Por favor, hermano, la Biblia está llena del ministerio apostólico y profético. Y hoy en día la iglesia está perdiendo bendición porque está perdiendo la administración que trae la unción apostólica que viene a capacitar y edificar la iglesia, y está perdiendo bendición que trae la unción profética porque viene hablando de parte de Dios. Y yo voy a concluir con esto, rapidísimo. Dije que tenía 10 minutos, me quedan 5 para decirles lo que les tengo que decir. Y cerramos. El profeta es aquel que es vocero de Dios, inspirado por visión o de otra forma. En pocas palabras, por revelación o inspiración. Y a quien se le da a conocer el pensamiento de Dios. Al profeta se le da a conocer el pensamiento de Dios y declara lo que ha visto como un mensaje para el pueblo. El énfasis no está puesto en el misterioso modo de recepción de la revelación profética, sino en la transmisión de la misma en el nombre del Señor. En pocas palabras,
ese joven que se me fue de la iglesia en aquella ocasión, diciendo que se iba, hermano, con toda su familia, que porque no creía que Dios le podía dar la misma profecía a otra persona que se le estaba dando a él, hermano, es porque no conocía el mover profético. Si a Dios le da la gana, le puede dar la misma profecía, hermano, a 1000 personas. La misma. Espero que ahora que tiene papeles sepa que Dios sí habla a través de sus profetas. Porque Dios firmó papeles por él. Y ahí, ¿para qué meternos en ese casito, hermano? Porque son casos de oficina. Pero hay tanta ignorancia, hermano, en la iglesia y tanta pérdida de bendición que tenemos que renunciar a esas actitudes y dejar que los ministerios vengan y nos ministren para que la iglesia pueda, hermano, explotar y pueda acelerar. El profeta lo que va a venir a hacer, hermano, siempre, si usted se da cuenta, es a mover y acelerar, porque viene hablando de parte de Dios. Para que el apóstol inmediatamente tome cartas en el asunto y empiece a edificar. Y empiece a hablar de parte del Señor. La palabra profeta deriva del griego profetes, cuyo significado es el del mensaje portavoz. El uso de la palabra profeta con sentido estrictamente, bueno, ya monoteísta, se remonta a la cultura de los hebreos. Ahí está. Profeta. Vamos a hablar ahora del que profetiza. Mire, no se asuste cuando Dios empiece a restaurar los dones de profecía. Alégrese. Si de repente Dios levanta un ministerio profético entre nosotros, hermano, qué bendición fuera eso. Que Dios levantara ministerios proféticos para que Dios nos hablara las cosas que no podemos ver nosotros con nuestros ojos visibles. ¿No le parecería a usted algo, hermano, glorioso y grandioso que de repente Dios le revelara a la iglesia los pasos que tenemos que tomar? Porque ahora regularmente el que profetiza, usted se va a dar cuenta que el que profetiza, que es un profetizo o profetiza, que la Biblia habla, hermano, es el que habla a través de la inspiración por parte de Dios. De repente Dios le da ese sentir, ese mover, y de repente le cae la inspiración y dice, no sé, pero yo veo que la iglesia necesita, siento que la iglesia necesita adorar, que la iglesia necesita alabar, que la iglesia necesita santificarse, y se levanta y dice, aquí pueblo mío, dice el Señor, te estoy llamando a que me adores. Y la iglesia dice, eso ya sé que tengo que adorar, ¿correcto? Pero sabe que el que profetiza, hermano, bajo la inspiración del Señor, está en ese momento inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hablando de parte de Dios, haciendo un llamado al pueblo para que le adore. ¿Cuál es el propósito que Dios habla, sino derramar de su gloria y traer sanidad, liberación y traer bendición? Ahora usted va a mirar siempre en una iglesia que de repente se empiezan a levantar profetizos o profetizas, hermano, que vienen hablando de parte de Dios. Pero yo quiero decirle que no se asuste porque es bíblico. Lo que no es bíblico es que no haya quien hable de parte de Dios. Eso sí no es bíblico. Estoy seguro que más de alguno va a decir, ¿y eso qué es? Pues es un don de profecía. Ojalá Dios levantara un don profético, hermano. Porque el don profético se mueve a través de la revelación de asuntos que Dios está revelando, hermano, tanto del pasado como del futuro. Son ministerios aprobados, activados por Dios para hablar de parte de Dios, mientras que el que profetiza habla a la iglesia o a una persona. La próxima vez que usted escuche, adórame pueblo, y eso sí le voy a rogar a los que Dios está levantando en la profecía, pues que se inspiren bien, ¿verdad? Inspírense bien. Dígale, Señor, inspírame bien. Si tengo que llorar no importa, nomás que se entienda lo que diga. Señor, inspírame bien. Que no sea la misma profecía siempre. Un cambiecito ahí, por favor, no vaya a enfadar a la gente con el mismo mensaje. ¿Me explico? Porque también entra la voluntad del hombre ahí, hermano.
Más adelantito le voy a hablar los tiempos para profetizar, que no se puede crear un desorden, amados hermanos. Mucho menos cuando se está dirigiendo acá. Es muy importante que se entienda cuál es el orden, hermano, en la función de los dones de profecía. Porque Dios es un Dios de orden. Con esto no estoy callando, hermano, el don de profecía para que hable al pueblo. Al contrario, quiero que se active, pero que se active en el orden de Dios. Eso lo tienen que aprender los salmistas, lo tienen que aprender los que dirigen, los tienen que aprender los que están manejando los dones o los que Dios está levantando. Conocer los tiempos para profetizar, hermano, y hablar al pueblo de parte de Dios. Yo crecí en un ministerio donde había profetas, había dones de profecía, hermano, tan exagerados que había personas que abusaban del don de profecía. Llegué a escuchar profecías, hermanos, no le miento, de más de 1 hora. Pueblo mío, así te dice el Señor. Ay, así te dice. Ay, ay. Bueno, pues por fin, ¿qué dice? Pues yo, mire, hermano, cuando yo ya miraba que la cosa iba por ahí, yo decía, Señor, en 1 hora volvemos a hablar. Agarraba mi sillita, mi hincado, yo me dormía literalmente. Literalmente. Si los hermanos me llegaron a oír roncar, no lo sé, pero yo me dormía literalmente hincado. 1 hora, hermano, era un abuso en la profecía. Yo no quiero aquí, si usted va a hablar de parte de Dios, diga claramente lo que Dios le está hablando. Y si usted ya quiere decir algo, mejor dígaselo a la persona y deje de hablar sus cositas. Dígame a eso. No vaya a salir tampoco como aquel que, hermano, escuché una vez allá en la iglesia con nosotros, hermano. Ese sí se voló la barda. Pueblo mío, así dice el Señor. Así dice el Señor, pueblo mío. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Ese estaba pensando en el arbolito, hermano, y en los regalos. Eso lo oímos nosotros. Ay, yo he oído cosas, hermano, increíbles. El abuso de la profecía para principios personales, hermano. El abuso de el hablar supuestamente de parte de Dios por un don de profecía para usar a la persona para que te bendiga a ti o para que se case contigo y tantas cosas. Tenga cuidado. Tenga cuidado, usted no le crea. Tenga cuidado de parte de quien recibe la profecía. Había una persona ya mayorcita, hermano, que de repente no sé qué le pasó, qué sucedió, pero le gustaba un jovencito, creo yo, casada la señora. Hoy estaba solterona la señora, miento, el casado era el chamaco. Ese caso yo lo conocí, hermano. Tenga cuidado con esto. Le voy a dar como un ejemplo para ir cerrando ya con esto, para que vea el abuso de la profecía. Yo creo que Dios habla, hermano. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? No deseche la profecía en los profetas, pero juzgue lo que se dice. No sea tontito y no se deje engañar usted con usted mismo diciendo, cuando venga alguien y le diga, así te dice el Señor, sierva mía, te miré cuando orabas a las 3 de la mañana y me pedías llorando por tu esposo, que yo lo cambiara, que yo lo tocara, cuando usted ni siquiera se levanta ni a las 12 ni a las 11. Usted no le crea. Desde ahí sepa que ahí no está Dios hablando. Este caso yo lo conocí, se lo tengo que contar para que usted sepa el abuso, hermano, del don de profecía. Cuanto más el abuso de un ministerio profético cuando no se es un ministerio legítimo. Así te dice el Señor, hijo mío. La mujer con la que estás casado no es la ayuda que yo designé para ti. El vaso que estoy usando para hablarte, esa es la ayuda que yo he designado para ti, te dice el Señor. Así le dijo esa mujer a ese jovencito. ¿Y sabe qué hizo el jovencito tonto? Dejó a su mujer e intentó hacer vida con esa falsa profetisa, esa Jezabel.
No se le puede llamar de otro nombre. Dios jamás va a hacer algo, hermano. Mire, si usted no se fijó con quién se casó y tiene problemas el día de hoy matrimoniales, ahora tiene que ver cómo los soluciona. Pero Dios jamás separa parejas, a menos que sean casos extremos que de una vez se los tenga que echar, quitarlos del medio completamente. Dios, utilizando las reglas que la Biblia enseña, que ese sería otro tema. Usted tiene que estar consciente, hermano, que hay mucho abuso del don profético, principalmente hoy en día. Así te dice el Señor: te voy a enriquecer porque he visto que eres fiel, que estás fiel con tus diezmos. Cuando haya necesidad en la iglesia, tú eres el primero que siembras, tú eres el primero que apoyas, y es mentira. Usted es el más tacaño de la iglesia, donde usted se congrega, no de levantando la cosecha. Acá tenemos puros hermanos nobles y hermanas nobles, ¿verdad? Amados hermanos, están esperando que se abra el altar para venir a poner a los pies del ministerio apostólico todo lo que Dios les ha dado, para que la obra de Dios crezca. Algún día lo veré, pero todavía no. Yo cierro con esto. En la iglesia del principio había apóstoles, había profetas, y no podemos sacarlos de la iglesia del tiempo presente. Tenemos que darle la bienvenida al ministerio apostólico, a la iglesia y al ministerio profético. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie y le dice al Señor: Señor, háblame? Háblame, porque yo creo en los apóstoles y también creo en los profetas. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. ¿Cuál ministerio? Ir a predicar, ir a establecer el reino, ir a tomar posesión de regiones, porque el ministerio apostólico es la visión que tiene. Tomar, hermano, posesión de dominios, de lugares, para la gloria del Señor. Salvar, educar, transformar al que más se pueda. Y la Biblia dice que Pablo y Bernabé fueron enviados. Y hoy en día ya no le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bueno que usted sí le hace caso al Señor. Qué lindo. ¿Cuántos se gozan con el ministerio profético cuando tenemos profetas en la iglesia, hermanos? Esa es la unción profética. Pero necesitamos activar las unciones ministeriales y los dones en la iglesia. Y se lo digo, Dios va a activar, hermanos, dones, porque la iglesia tiene que tener dones. Dios va a activar los dones. Pero no creas a todo lo que se te diga. Tú tienes que ser consciente de tu condición. Si tú estás pasando por una lucha y a ti te dice alguien que no estás pasando por una lucha, tú tienes que ser realista. Estás pasando por una lucha. Pero si un profeta te dice: así te dice el Señor, que tu valle va a terminar, tu desierto ha terminado, tú nomás di: recibo la palabra en el nombre de Jesús. Recibo la palabra. Agarras esa palabra, la guardas y caminas en pos de una palabra. ¿Tú te acuerdas cuando te di una palabra profética a ti de tu hijo? ¿Qué pasó con tu hijo? No te oí. A ver, prende tu micrófono y díselo a los hermanos. ¿Qué pasó con él? Anda caminando. Ok, ¿cuál es tu hijo? ¿Él está aquí o no está aquí? No está aquí. ¿Cómo se llama tu hijo? Isaac. Isaac, ¿le pusiste Isaac a tu hijo? Hemos ministrado en este ministerio mucha palabra profética, hermano. Yo sé que muchos no la han creído, pero en este ministerio Dios habla. Yo quiero invitarle a que empiece a creer en el mover profético, hermano, y en el mover apostólico, para que pueda ser edificado. ¿Cómo venía tu hijo?
Ponte el micrófono, mija, porque no te oímos. Traía su espalda bífida. Era una malformación de su espalda y me dijeron que él no iba a caminar. Óigame, esa noche me acuerdo que el Señor me dijo, ministrando me dijo, dile que yo voy a enderezar a su hijo. Eso fue todo lo que yo oí. Eso fue todo. Yo le dije, así te dice el Señor, Dios va a enderezar a tu hijo, ¿correcto? Y tú no sabías, tú tenías un embarazo. ¿De qué tiempo tenías esa vez? 4 y medio, 5, algo así, ¿no? Y los médicos te decían que, ponte el micrófono, mija, no tengas miedo. De que él no iba a caminar. Ya me habían dicho que él venía mal, pero pues yo no quería creer. El efecto. Yo no quería creer y Ajá. Ese día pues nadie sabía, simplemente sabía yo y Dios. Y el Señor. Pero en una unción, en un culto profético, Dios reveló. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, habla. Y Dios reveló que venía una malformación. Yo no sabía absolutamente nada de eso. Y muchas veces que le he dado una palabra, hermano, a muchos yo no sé. Lo que sí sé es que se ha cumplido al pie de la letra. Eso sí lo sé. Y ese día el Señor me dijo, dile que yo voy a enderezar a su hijo. Y te dije, así te dice el Señor, Dios va a enderezar a tu hijo. No te preocupes porque Dios lo va a enderezar. Yo estaba pensando, hermano, que la columna vertebral de él tenía como algún daño de alguna vértebra o algo así por el estilo, que he visto muchos milagros de las columnas, de todo lo que tiene que ver con los huesos, lo he visto siempre. Y entonces, al final te dije, quiero que vayas con el médico y te examine el médico y te diga qué pasa. Fuiste con el médico y qué pasó. Fui porque me tocaba cita de una semana y fui a la semana y yo miraba que pasaban el ultrasonido. Pues, ¿qué pasa? Dale otro micrófono, mija, ese no se oye. O muévete para acá, hija. Y le dije a mi intérprete que qué pasaba y me dice... Es que dice que no entienden, porque si tu hijo traía la espalda bífida y ahora él está bien y vamos a hacer otros exámenes, y yo le dije que sí, que estaba bien, y dice pues no. Y entonces yo le dije a mi intérprete, yo sí sé lo que pasó, y es que mi Dios me lo sanó. Y me dijo el doctor, pues sí tienes un Dios muy poderoso porque sí lo ha sanado. Bueno, pero antes de eso te dijo el médico que tú tenías que abortar a ese niño. Sí. Porque ese niño venía deforme y que ese niño venía con la espalda completamente distorsionada, sí, y que nunca iba a caminar, ¿correcto? Que él me dijo que él se iba a arrastrar, él no iba a caminar. Él se iba a arrastrar. Él iba a tener sondas para poder hacer sus necesidades. Y me dijo, en el estado de Washington aprueban de que tú abortes a tu hijo. Pero Dios le dio una palabra profética esa noche, hermanos. Y yo me acuerdo que regresó ella todavía y me dijo, pastor, el médico me dijo esto. Yo le dije, no te preocupes, ve otra vez con el médico y no dejes que te operen por ninguna razón. Diles que exiges que te hagan otra radiografía, ¿correcto? Y es cuando entraban los médicos y miraban y revisaban y decían que no podemos entender qué está pasando. Si aquí tenemos al niño que viene mal y acá el niño está completamente sano, pero aquí está mal y aquí está sano, y es cuando Dios se glorificó. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Y ahí tenemos a este niño caminando, no está muerto, hermano, está completamente sano. Hay que traerlo a la iglesia porque él es un milagro de Dios. No dejes que el diablo te lo arrebate. Peléalo. Es una promesa de Dios. Levante sus manos al cielo, hermanos. Hay que creer a la palabra. Esto no se entiende con la mente, hermano. No hay que razonarlo. Esto no se razona. Cuando tú ya razonas es porque le buscas la lógica, y en Dios no hay lógica. En Dios solamente hay fe y revelación. Porque Dios se mueve por la fe y te revela y se manifiesta. Levante sus manos al cielo. Levante un poquito más la música para poder orar y ministrar delante del Señor en esta hora. Por eso, si tú te has sentido como que Dios te ha abandonado, o que no hay una función en tu vida, o no tienes una respuesta, te repito nuevamente, recuérdate, como le dijo Pablo a Timoteo, acuérdate de las profecías, Timoteo. No menosprecies las profecías.
acuérdate de las profecías que se han hecho dirigidas a ti y camina en pos de una palabra. Vamos a hacer un movimiento así como de tambores y como del piano, y que levanta usted un poquito la música, y vamos a provocar un poquito que haya movimiento. Hermano, siempre que se ministra tiene que haber movimiento. Vamos, hermano, empiece a hablar. Puede que Dios haga un milagro en este momento en su vida. Puede que si usted venía enfermo, el Señor en esta hora pueda glorificarse y poder traer sanidad. Que el Espíritu de Dios vaya dirigiendo. Puede que algo pase, puede que algo suceda, porque siempre que Dios se mueve sucede algo. Algo empieza a suceder, algo empieza a pasar, algo empieza a manifestarse. En el nombre de Jesús. Oh, bendito. Vamos, levante su voz por un momento. Si usted venía cansado o abatido, olvídese del abatimiento y del cansancio. Si usted venía enfermo, pídale al Señor, dígale: Señor, haz un milagro en mi vida. Si usted venía necesitado de una palabra, pídale al Señor que le hable. Dígale: Señor, háblame. Oh, manifiéstate, Dios. Muévete, 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 Espíritu de Dios. En esta hora, muévete, Espíritu Santo, en medio nuestro. Glorifícate, Señor. En esta hora, glorifícate. Muévete, Señor, muévete. Muévete con toda libertad sana. Trae sanidad, trae liberación. Trae llenura. En el nombre de Jesús. En esta hora, trae sanidad. En el nombre de Jesús, trae sanidad, oh Dios, trae sanidad en medio nuestro. En el nombre de Jesús, obra milagros en medio, activa los dones. Activa los dones en medio nuestro. Levanta vasos con dones. Levanta ministerios con dones, Señor. Obra poderosamente. Trae sanidad. Si usted venía enfermo, dígale: enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Si usted venía cargado y enfermo, abatido, afligido, dígale: te vas en el nombre de Jesús. En esta hora, declare su sanidad, declare su victoria, declare la libertad en Cristo Jesús. Yo declaro en esta hora que toda cadena se rompe, todo yugo se pudre. Declaro que todo plan maquiavélico del reino de las tinieblas que haya estado levantándose y elaborándose en contra suya y de este ministerio, ahora mismo queda cancelado. Declaro en este momento, bajo la unción de tu Espíritu, Señor, con la autoridad profética, ministerial, autoridad apostólica, Señor, ministerial, que queda cancelado en el nombre de Jesús. Espíritu de las tinieblas, sean echados fuera. Todo ataque a los hogares, al cuerpo, a las finanzas, a la familia, a la estabilidad, queda reducido a la impotencia, a la nada. Ahora mismo ordeno toda obra de las tinieblas que retroceda en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, libertad, y declaro prosperidad, declaro victoria en tu iglesia, Señor. Declaro que no seremos avergonzados, sino que seremos prosperados en todo lo que hagamos. Y nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque tú has puesto vallado a nuestro alrededor y tus ángeles pelean a favor nuestro. Vamos, levante su voz y pelee por su sanidad, pelee por su victoria, pelee por la libertad que Dios nos ha dado en esta hora. En el nombre de Jesús, ahora mismo
ahora mismo. Se derriban las murallas, las cadenas, se derriban las fortalezas y se abre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, todo ataque de las tinieblas queda reducido a la impotencia. Toda imposibilidad ahora declaro y profetizo que se lleva a cabo en victoria, en bendición. Que todo ataque de las tinieblas que venía en contra nuestra es transformado a bendición, a victoria. Y queda cancelado todo ataque del diablo. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Levante su mano derecha, hermano. No se presente delante de Dios como que si ya lo hubiera derrotado el diablo. Aprendamos a levantar nuestras manos. Las manos arriba representan señales para un movimiento angelical, para que se desate la gloria del Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Que fluya, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora declaro la sanidad, libertad, declaro victoria y declaro avergonzado al adversario, a sus huestes, a todo espíritu de las tinieblas. Declaro que sale avergonzado. Declaro que sale todo ataque que hubiera estado planeando en contra de este ministerio, para detenerlo, para retenerlo, para destruirlo, para estancarlo. Declaro ahora mismo que queda derribado hasta el suelo. En el nombre de Jesús. Bajen los instrumentos, por favor. Póngase la mano donde hay, usted sabe que hay enfermedad. Siento en mi corazón declarar sanidad en esta hora. Vamos, hágalo rápido porque tenemos que salir de acá. Usted que tiene fe, que le está creyendo al Señor, donde usted siente que hay enfermedad, o usted sabe que está peleando contra una enfermedad, en el nombre de Jesús tenga la fe para creer que tenemos a un Dios que sana, a un Dios que libera, a un Dios que quita toda opresión. ¿Está listo conmigo? Diga conmigo: yo renuncio a esta enfermedad y a este dolor. Yo renuncio a esta aflicción en el nombre de Jesús. Enfermedad, te vas de mi cuerpo ahora mismo. Vamos, dígalo: enfermedad, te vas de mi cuerpo ahora mismo. Fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Te vas de mi cuerpo ahora mismo. Declaro sanidad, declaro restauración y declaro que las cadenas se rompen y toda opresión se va. Y soy libre para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, denle palmas al Señor. Denle palmas al Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Dale palmas al Señor, dale palmas, vamos. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Se desata la unción sobre su vida. Se desata la unción de sanidad y de liberación. Se desata ahora mismo. Oh, se rompe. Ahora, en el nombre de Jesús.
justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Hay en la tienda de los justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Me gozaré y alegraré en Jehová mi Salvador, me gozaré y alegraré en el Dios de mi salvación. De su hermano, mi amado iglesia, y si gustan quedarse más tarde, por ahí creo que hay comida en la cocina. Amén. Dios me lo bendiga.